200 curiosidades de Titanic, la película sobre el barco más famoso del mundo que está repleta de detalles. Hasta los extras se manejaban con cuidado, porque los especialistas vistos en la sala de máquinas eran todos actores de baja estatura, y fueron elegidos a propósito con el objetivo de hacer ver la ficticia sala de máquinas mucho más grande de lo que realmente era. Además, para la escenografía solo se había realizado un conjunto de 3 calderas, así que buscando simular que había más, los responsables instalaron espejos enormes, logrando causar la sensación que querían, porque realmente pareciera que hay más de 3. Y algo parecido hicieron en las escenas del barco en el muelle de Southampton, ya que todas las tomas se invirtieron para dar la apariencia de que se filmó desde el otro lado debido a que estaba atracado. Esto no solo se logró invirtiendo la imagen, sino que se usó una minuciosa señalización en los extras, que aparte se vistieron con trajes invertidos, con botones del lado equivocado, entre comillas, y más. Casualidad o no, las escenas que se desarrollan en 1912, o sea, casi toda la película, tienen una duración de 2 horas y 40 minutos. Justamente, el tiempo que tardó el Titanic en hundirse desde el impacto con el iceberg, y la colisión con el mismo supuestamente duró 37 segundos, que es el mismo tiempo que dura la escena de la colisión. Otra coincidencia se dio en el nombre del protagonista, porque James Cameron ideó a Rose y a Jack como personajes ficticios, aunque más tarde descubrió que un tal J. Dawson había muerto a bordo del Titanic. Este era Joseph Dawson. Hoy en día su lápida en Nueva Escocia junto a otras víctimas del accidente es la más visitada del cementerio. Cuando Brock abre la caja fuerte que encuentra, Lewis dice: esto mismo le sucedió a Geraldo y su carrera nunca se recuperó. A quien se está refiriendo es a Geraldo Rivera, un periodista que el 21 de abril de 1986 organizó un especial de TV en vivo en el que abriría una bóveda que habían encontrado unos trabajadores en el sótano del Hotel Lexington en Chicago, que supuestamente pertenecía al Capone. Sin embargo, al abrirla, descubrió que estaba casi vacía, algo que lo sepultó ante la mirada de unas 30 millones de personas. A partir de ese entonces, el término bóvedas de Al Capone se volvió un eufemismo para describir un evento exagerado que no conduce a nada. Igualmente, Cameron dice que todo el asunto de Brock se inspiró en el especial en vivo de 1987 en el que Telly Savalas abrió una caja fuerte que pertenecía al Titanic, la cual, por suerte de Telly, resultó mucho mejor ya que en la caja había varias joyas y monedas de oro. Al ver el boceto de Rose, Brock dice "seré maldito" o "I'll be goddamn", que fueron las palabras exactas de Robert Ballard tras su descubrimiento del naufragio del Titanic. Lewis sospecha de Rose cuando esta afirma ser la fallecida Rose DeWitt Bukater, comparándola con una mujer rusa llamada Anestesia. A quien se refiere es a Anastasia, la hija menor del zar Nicolás II, asesinado junto al resto de la familia imperial por los bolcheviques. Algunos creían que la gran duquesa Anastasia había sobrevivido y en años posteriores varias impostoras aparecieron afirmando ser ella. Las habitaciones de Carl, Rose y Ruth eran las B52, B54 y B56, las cuales habían sido reservadas por J.P. Morgan en el verdadero Titanic, aunque este canceló antes de que el barco zarpara, y a pesar de que se dice que Bruce Ismay reservó dichas habitaciones tras la cancelación de Morgan, esto nunca se comprobó. Jack dice que es de Chippewa Falls, Wisconsin, seguramente como un guiño a Cameron, quien creció en una ciudad llamada Chippewa en Ontario, Canadá, por lo que seguro el origen del protagonista no fue al azar. En la escena en la que el personaje está comiendo con los de primera clase, se usó caviar Royal Belgian, lo que llevó a Jonathan Hyde a decidir en ese momento que su personaje era un gran comedor. Obviamente con humor, aunque bueno, mejor que no se haya desperdiciado el alimento. El hombre extranjero que le habla a Rose es sueco, seguramente se trate de un amigo de Sven, y lo que le dice se traduce como "la señorita habla sueco", que obviamente no lo hace. En la fiesta de tercera clase, Jack y Rose tratan de bailar la polka, sin que ninguno conozca los pasos, cuando la polka se originó en el estado de Wisconsin, de donde viene el protagonista. El abrigo y el sombrero que roba Jack pertenecían al pasajero de primera clase Arthur Larner Ryerson, un pasajero del verdadero Titanic. Ryerson abordó junto a su esposa y 3 de sus hijos y todos fueron salvados a excepción del padre de la familia. En un momento se escucha que Ruth dice que su hija había elegido el color lavanda para los vestidos de su futuro damas de honor tan solo porque su madre odiaba el color, y el vestido que usa Rose mientras se hunde el barco es lavanda, lo que podría ser una metáfora de Rose eligiendo a Jack en lugar de la vida que Ruth y la mayoría buscaban para ella.
Cuando la pareja está en la proa y Rose dice que está volando, vemos una verdadera puesta de sol y no hay nada generado por computadora. El set se construyó junto al mar con fines de que la luz natural sea captada adecuadamente. Por motivos evidentes, solo tenían unos minutos por día para lograr la escena, y después de varios intentos que no terminaban de convencer, en el octavo, nublado y último día disponible para filmar, Cameron logró lo que quería aprovechando que el sol salió como si hubiese sido justo para la escena, que aunque está un poco fuera de foco, fue la que más contentó al director. Pese a que James es famoso por su gran conocimiento y técnica en efectos visuales, además de ser un obvio defensor del CGI, declaró que la magia que capturaron con la cámara ese día habría sido imposible de replicar con una computadora. En cuanto a Jack, este es uno de los últimos en abordar el barco, por no decir el último, y también podríamos decir que es uno de los últimos en abandonar el Titanic, ya que está en la punta mientras se hunde. Si bien el personaje ficticio, el barco tuvo un pasajero parecido a él, porque Hilda Maria Hellstrom se coló como una pasajera de tercera clase y nunca fue descubierta. Aparte, estaba en su cabina cuando el Titanic golpeó el iceberg, e igualmente sobrevivió tras abordar uno de los últimos botes. Con respecto al dibujo, el motivo por el que Jack le dice a Rose que se acueste en la cama y después en el sofá es sencillamente porque DiCaprio se confundió, pero como quedó natural, a Cameron le gustó y continuó con la escena. El mítico dibujo, por cierto, no se designó un artista en específico, sino que fue hecho por nadie más que por James Cameron. Y en la escena, las manos que vemos dibujándola no son las de Leo, sino las del director, quien es zurdo y en postproducción reflejó las imágenes buscando dar la sensación de que es diestro. Para poder hacerlo, Cameron tuvo una sesión de fotos con Kate Winslet, quien se sentó en bikini en diferentes posiciones con el objetivo de que el director usara las fotos como referencia, por lo que sí, James usó su imaginación para las partes desnudas del cuerpo de la actriz, y la firma de Jack se basa justamente en la firma que usa Cameron en sus propios dibujos más allá de la película. Anteriormente, cuando están revisando los dibujos de Jack, el retrato de la prostituta de una pierna se puede ver durante una fracción de segundo, aunque Cameron decidió no mostrarlo en su totalidad para que la audiencia imagine algo mejor. Y este no era un dibujo, sino que se trataba de una fotografía de 1933 tomada por Brassai llamada Bijou. El coche en el que Jack y Rose hacen lo suyo se trataba de un Renault que pertenecía a la familia Carter, verdaderos pasajeros que sobrevivieron al hundimiento. Por otro lado, la escena en la que Rose le agradece a Jack por salvarla fue improvisada por los dos actores a petición del director. Si bien se tenía una base y ciertos puntos marcados, mucho de la escena se ideó en el momento, y Cameron le da créditos a Winslet por haber improvisado ciertas líneas y haber aportado cambios que él consideró que fueron para mejor. Como por ejemplo el escupitajo en la cara de Cal, ya que en un inicio Rose tendría que golpearlo con una horquilla. Con respecto a esto, según Billy Zane, tuvieron que hacer tantas tomas que ya se le había adormecido la cara de tanto que lo escupieron. Y Winslet finalmente tuvo que usar lubricante porque se le secó la saliva, mientras que en la famosa secuencia de escupitajos inicial se usó clara de huevo para representar la saliva. Lo que se dice en esta escena, prefiero ser su puta que tu esposa, lo dijo Peggy Lipton en la serie Twin Peaks de 1990. Casualmente, Billy Zane y David Werner, intérpretes de Cal y Lovejoy respectivamente, aparecieron en el episodio en el que se dice la frase. Andrews, enojado con Lightoller por haber bajado un bote con 12 personas cuando podría albergar 60, está basado en el relato de un pasajero sobreviviente que se puede encontrar en el libro A Night to Remember, donde se menciona que algunos oficiales ignoraron la regla de mujeres y niños primero. El primer bote salvavidas fue abordado por Sir Cosmo Duff Gordon y su esposa, retratados en la película por Martin Jarvis y Rosalind Ayers, además de su secretaria y otros dos hombres de primera clase. En esta escena, por cierto, no se agregó digitalmente la respiración como en la mayoría de escenas, sino que es la verdadera respiración de los actores. Cuando Rose mira a los lados del pasillo buscando a Jack, el agua que se usó era del Océano Pacífico en conjunto con agua de Baja California. Esta estaba tan fría que la reacción de Winslet al entrar es genuina, así que Rose no fue la única que estuvo a punto de congelarse. Igualmente, los actores muy lejos estuvieron de los 2 grados bajo cero del agua en la que se hundió el verdadero Titanic, porque la del rodaje estaba aproximadamente entre 10 y 13 grados Celsius. Filmando el levantamiento del barco, DiCaprio y Jason Berry se lesionaron porque este último se pegó con el banco en la barbilla y DiCaprio casi se saca el hombro del lugar, aunque por suerte no fue nada grave. Originalmente, después de que rompen la puerta, sería Rose la que amenazaría al mayordomo con su despido y la que le ordenaría que escolte a los pasajeros a la cubierta del barco.
No obstante, como a Cameron le impresionó tanto la actuación de Barry a pesar de tener un papel tan pequeño, decidió darle su momento de brillar y le dio la última palabra a Tommy en lugar de a la protagonista. 10 minutos más tarde, el hombre diciéndole a las niñas es solo por un tiempo cuando son cargadas en el bote, se basa en el testimonio de una de las sobrevivientes, Eva Hart, quien dijo que las últimas palabras de su padre antes de que se bajara del bote en el que se subió fue que agarre la mano de su madre y sea una buena niña, exactamente lo mismo que se escucha en el largometraje. Mientras el señor Ismay está siendo bajado, la banda está tocando Orfeo del musical Orfeo en el inframundo. Dicho musical se basa en el mito griego de Orfeo y Eurídice, en donde el primero desciende al infierno para rescatar a su esposa, aunque justo antes de lograrlo, Eurídice se resbala y vuelve a caer. El hecho de que se muestre a Ismay en este momento es como si estuviera descendiendo a su propio infierno personal mientras ve al Titanic hundirse. Y es que si no hubiera sido por su insistencia en acelerar, probablemente el barco no habría impactado con el iceberg. Rose, yendo a las cubiertas inferiores con intenciones de salvar a Jack, que finalmente no puede hacerlo y lo vea descender a las profundidades del océano, pareciera ser otro análogo al mito de Orfeo. Otra referencia histórica reflejada en el largometraje se da cuando Jack y Rose se encuentran con Thomas Andrews, porque según el libro citado anteriormente, un mayordomo lo vio en la sala de fumadores de pie y solo en la habitación. El salvavidas de Andrews yacía descuidadamente sobre la parte superior de la tela verde de una mesa de cartas. La icónica escena de No, gracias. Nos vestimos de gala y vamos a hundirnos como caballeros. Originalmente sería Benjamin Guggenheim despidiendo a John Jacob Astor, quien estaba buscando a su perro para que no muera solo. Astor fue un pasajero ligado a muchas historias en el Titanic, y una de ellas dice que abrió todas las jaulas del barco y liberó a los perros, entre los que se incluía su querida Airedale. Por algún motivo, Cameron decidió cambiar la escena simplemente por lo que vimos. Y el "pero nos gustaría un brandy" se trató de una línea improvisada. Y sí, supuestamente el verdadero Guggenheim realmente dijo algo parecido a su memorable y memeada frase en el largometraje. La escena del primer oficial fue muy controversial porque los descendientes de Murdoch no se la tomaron muy bien. El cuerpo del hombre nunca se recuperó, aunque se estima que se congeló hasta morir o que se hundió con el barco. Tommy le grita a Murdoch "bastardo Limey" y no se da mucho contexto. Por si se quedaron con la duda, Limey es un apodo despectivo que hacía referencia a los marineros británicos, quienes durante la época de los veleros tomaban grandes cantidades de jugo de lima para prevenir el escorbuto. Una curiosa mezcla de historia y frustración en medio de la tragedia. Esta pareja de ancianos abrazados en la cama mientras el agua inunda su habitación eran Ida e Isidore Strauss, los propietarios de los grandes almacenes Macy en Nueva York. Se supone que a la mujer le ofrecieron subirse a un bote, no obstante, como su esposo no tenía permitido acompañarla, decidió quedarse con él. No sin antes decir, hemos vivido juntos, así que moriremos juntos. Una escena que representaba el momento se filmó y todo, pero se terminó recortando. Sin embargo, la frase de la señora Strauss fue la que inspiró a la frase de Rose, ¿dónde vas? Voy. La historia que la madre irlandesa le cuenta a sus hijos es Oisin Sininiam, la cual trata sobre un mortal que se enamora de una diosa y vive con ella 300 años en Tir na Nog, la tierra de la eterna juventud y belleza. Finalmente, él decide volver a casa, pero cuando toca el suelo mortal de nuevo, envejece y muere de golpe. La historia encaja perfectamente con Titanic, porque simboliza el amor entre Jack y Rose. Aunque Jack muere, su historia de amor quedó inmortalizada en la memoria de su amada, que sí sobrevivió. Originalmente no había nada escrito para lo que tenía que decir, solo se le pidió que improvisara. No obstante, como a la actriz no se le ocurrió nada en el momento, les pidió a los productores una sugerencia, y como estos eran irlandeses, la hicieron leer lo citado, que además de simbolizar a Jack y Rose, simboliza a los niños, que por así decir, serán jóvenes por siempre tras sus inminentes muertes. Hay una escena que no solo resultó estresante dentro de la película, sino también en el rodaje. La escena en donde el capitán Smith es tragado por el agua se hizo en una jornada nocturna a las apuradas buscando recuperar el tiempo perdido en el rodaje. El doble de riesgo tenía un regulador que le permitía respirar bajo el agua, pero por las dudas, Cameron se metió con un traje de buceo a la cabina para estar atento en caso de tener que salvarle la vida. Por suerte, todo salió bien y después el director se bajó media botella de tequila en una mini fiesta con el equipo para celebrarlo. Tanto terminó tomando que tuvieron que llevarlo a su casa dormido, pero bueno, me imagino que el festejo valió la pena.
Otra escena que se grabó en una sola toma es cuando el agua destroza el salón de la escalera principal. Literalmente, el equipo responsable tenía una sola oportunidad, porque el set y todo el mobiliario iban a quedar destruidos después. Por otra parte, el cura que reza entre el caos no fue una edición ficticia, sino que existió de verdad y se trataba del padre Byles. Aunque muchos creen que solo 6 personas fueron rescatadas del agua por lo que se dice en un momento dado, eso no es verdad, ya que más de 40 sobrevivientes fueron subidos a los botes en distintos momentos. Una escena eliminada mostraba a Bruce Ismay en el bote salvavidas justo cuando todos se acercan al Carpathia y todos lo miran con desprecio. Si bien se eliminó, es algo bastante acertado considerando que la culpa lo persiguió por el resto de su vida. En entrevistas reales dijo que no pudo ni mirar mientras el Titanic se hundía. El jefe panadero Joggin también tuvo su momento de gloria. Hay una escena donde lo vemos bebiendo de una petaca cuando la popa se eleva. Esa escena fue agregada porque el actor tenía una petaca que pertenecía a su familia desde la época del Titanic. Y pese a que se dice que el alcohol lo salvó del agua helada, en realidad eso es bastante discutido, porque el alcohol acelera la hipotermia. Pero sí, es el mismo tipo del cual seguro escucharon hablar, que al parecer sobrevivió justamente gracias al alcohol, porque todo lo que la sustancia generó en su cuerpo le permitió sobrevivir al agua helada. Si hay algún médico o alguien que sepa realmente cómo es la cosa, es bienvenido a aclararlo. Joggin solo sufrió de pies hinchados y el Titanic no se trató de su primera experiencia en un hundimiento, ya que este ya había sobrevivido al naufragio del SS Oregon en 1886. Por si no lo sabías, Kate Winslet tuvo que aprender a bucear específicamente para sus escenas bajo el agua. Antes de involucrarse en el proyecto prácticamente no sabía ni nadar, así que no es casualidad que haya actuado tan natural en medio del desastre. Algo que les quedó picando a muchos es que solo Rose le diga te amo a Jack en la película, mientras que él nunca se lo dice. De todos modos, Cameron declaró que Jack dejó en claro lo que ama de ella, así que no era necesario que diga la frase explícitamente. Cuando los botes están remando hacia el Carpathia, se ve brevemente al quinto oficial Lowe gritando algo con el diálogo silenciado, aunque los lectores de labios dedujeron que dice vamos, pon la espalda hombre, hemos sido salvados o algo similar. Por otra parte, la última vez que vemos a Lovejoy, el guardaespaldas de Cal, está colgado en un riel lateral del Titanic mientras se rompe por la mitad y se lo ve con la cabeza sangrando. Una escena recortada explica la sangre, dado que originalmente la persecución de Cal disparando a la pareja era más larga, y finalizaba con este dándole el arma a Lovejoy y diciéndole que si conseguía recuperar el collar se lo podía quedar. Mientras este último buscaba a la pareja, era sorprendido por Jack, quien le estrellaba la cabeza contra una ventana de vidrio. Cameron dijo que la recortó porque la consideró innecesaria. Además, que no lo terminó de convencer que Lovejoy trate de conseguir el diamante mientras el barco se hundía, que la verdad era bastante incoherente. Originalmente, Cal se tenía que encontrar con Rose a bordo del Carpathia, en donde la joven le diría a su antiguo prometido que le comunica a su madre que falleció en el Titanic para que él y Ruth la dejen sola por el resto de su vida, más se cambió a lo que vimos. Otros cambios y escenas eliminadas se relacionan a Fabricio. Danny Nucci, su actor responsable, dijo que se escribieron diferentes versiones de su muerte. En una de ellas, nadaría hasta el bote inundado de Cal y le rogaría que lo deje subir, alegando que su destino era ir a Estados Unidos. Todo para que Cal lo deje inconsciente con su remo. Algo bastante crudo a pesar de la crueldad del personaje. En el guión, Fabricio tenía un romance con una chica rubia de Noruega llamada Helga, que es la mujer con la que baila en la fiesta de tercera clase. Si bien se filmaron varias escenas de la relación, se terminaron cortando al final. Hablando de Roma, no solo Helga tuvo más relevancia en el papel que en la pantalla, sino que los compañeros de habitación de Jack, un hombre chino, Cora y sus padres, o la madre irlandesa junto a sus hijos, también debían hacer más presencia por todo lo que había en el guión. Pese a que estas subtramas se eliminaron del corte final, igualmente están disponibles en los extras del DVD. Rose riendo cuando Jack canta Come Josephine in My Flying Machine se debe a que en una escena eliminada, los dos personajes están cantando esto mientras salen de la fiesta de los de tercera clase. Y el capitán Smith instruye a sus operadores para enviar un mensaje CQD a través de las ondas. En una escena eliminada, el segundo operador Harold Bright sugiere que usen la por aquel entonces nueva llamada de socorro SOS. En una versión preliminar vista en noviembre del 97, la apertura en el fondo del mar duraba más, donde se veían más artefactos y detalles, y lo mismo sucedía en la búsqueda de la llave por parte de Rose, en donde revisaba más cajones que en la versión definitiva.
Además, se filmó un final alternativo, en el que Brock veía a Rose antes de arrojar el diamante al mar, ella le permitiría sostenerlo, aunque el tipo accedería a lanzarlo de todos modos. Sin embargo, Cameron no lo usó porque creyó que le quitaría el cierre a Rose y que se centraría demasiado en Brock, que igualmente me parece bien que lo haya dejado a un lado. Porque sí, Brock estaba muy conmovido y todo, pero creo que si veía a Rose a punto de tirar el collar por el que tanto hizo, le hubiera dado un patatús. El motivo por el que varios personajes principales están ausentes en la secuencia final se debe a que muchos como Cal, Molly Brown o Ruth sobrevivieron al hundimiento, y alrededor de la escalera solo hay personajes que fallecieron en el suceso. Me pueden llamar Capitán Obvio, pero un gran detalle es que Jack está esperando a Rose en la escalera, el mismo lugar en el que habían acordado encontrarse en el pasado. Y otro detallazo es que la hora mostrada en el reloj sea las 2:20 am, la misma hora en la que el verdadero Titanic se hundió. Las fotos que Rose tiene en su tocador muestran cosas que Jack dijo que haría con su vida, como por ejemplo montar a caballo a horcajadas. Sin importar si Cal es sarcástico con Rose por su gusto por el arte, si uno se pone a pensar, la tipa tenía muy buen ojo, porque se compró un lienzo que más tarde terminaría siendo una de las pinturas más influyentes del siglo XX, Las Damas de Avignon de Picasso, que por cierto se puede ver flotando más tarde en la habitación de Rose. Igualmente, la pintura no viajó en el Titanic, está segura y bien seca en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ya que lo nombré, por si alguno tenía dudas, el diamante realmente existió, y se trata del diamante Hope. Con el paso del tiempo, se volvió legendario por la supuesta maldición que alcanza a sus respectivos poseedores, y no, tampoco estuvo a bordo del Titanic. Con respecto a los sobrevivientes, Milby Nadine, la última de ellos, fue invitada al estreno de la película. Sin embargo, se negó alegando que haber visto el largometraje de 1958 que retrataba la tragedia había sido lo suficientemente doloroso. Si tienen la duda de si Rose murió o no, Cameron dijo que el final debe ser ambiguo para dejar que cada uno decida, y por más de que muchos creen que está soñando, hay quienes afirman que murió, siendo el Titanic restaurado su cielo. Aunque Cameron dijo lo que dijo, las palabras finales del guión son: Rose caliente en su litera, una toma de perfil, ella está muy quieta, ella podría estar durmiendo o tal vez algo más. No sé qué creerá cada uno, pero para mí falleció, así que ustedes me dirán qué piensan. Masabumi Hosono, un japonés que sobrevivió a la tragedia, fue muy criticado en su país por haberse aprovechado de la nula visión de los oficiales a la hora de abordar uno de los botes, dado que Hosono dijo que estos no podían diferenciar si era un hombre o una mujer. En su país, perdió su empleo y fue condenado como cobarde por la prensa japonesa. La película ayudó, por así decir, a rehabilitar su reputación, y su nieto, el músico Haruomi Hosono, acreditó el largometraje por la restauración del honor de su familia. Gloria Stuart, por otro lado, era la única involucrada en el film de Titanic que estaba viva en el momento del hundimiento, ya que la actriz llegó al mundo en 1910. Pese a que muchos consideraban esto algo ficticio, hay evidencia anecdótica de que Molly Brown lideró a su bote para regresar y salvar sobrevivientes. Incluso se dice que amenazó al tripulante con tirarlo si no cooperaba. El mismísimo Eric Braeden, el actor que le da vida a John Jacob Astor, no estuvo en el Titanic, pero sobrevivió al hundimiento del crucero alemán Wilhelm Gustloff en 1945, en donde murieron más de 9.000 personas. Braeden fue uno de los 1.252 sobrevivientes. Por otra parte, cuando Jack evita que Rose se tire, le dice que el agua helada se siente como 1000 cuchillos apuñalándote por todo el cuerpo, que además de servir de presagio a lo que le ocurriría más tarde, también es una cita real del oficial sobreviviente Lightoller al descubrir la temperatura del agua en aquel fatídico día. Las escenas que lo muestran aferrado a un bote son históricamente precisas. Supuestamente el bote cayó del techo de los cuartos de los oficiales y el aumento del agua lo fue arrastrando. Charles Herbert Lightoller fue el oficial de mayor rango en sobrevivir al hundimiento. Patrick O'Keefe, uno de los pasajeros irlandeses, era un joven que abordó el Titanic a sus 21 años, y un día antes de subirse tuvo pesadillas en las que el barco se hundía y por ello estuvo a punto de cancelar su boleto. Logró sobrevivir en el bote conocido como Collapsible B, el mismo en el que se salvó Lightoller. En el momento en el que Jack busca a Rose entre los de primera clase, se ve un niño jugando mientras su padre lo mira. El intérprete del padre es el historiador del Titanic Don Lynch, que ejerció como consultor en el largometraje. La escena se basa en una fotografía que se tomó a bordo del Titanic. Tanto el padre como el niño sobrevivieron al hundimiento, aunque este último falleció 3 años más tarde en un accidente automovilístico en Maine.
uno de los primeros que se registraron en el estado. De los 12 perritos que viajaron en el Titanic, solo 3 sobrevivieron. 2 pomeranias y un pequinés, que por lo pequeños que eran pudieron ser transportados en los botes. La película hizo su homenaje a los perretes, porque Rose tiene un pomerania al bajar del helicóptero. De las 434 mujeres a bordo, sobrevivieron 324. De la primera clase solo murieron 4 adultos, un niño y 5 mujeres. Helen Allison, de 2 años, fue la única niña de primera y segunda clase que murió a bordo. Hablando de sobrevivientes, la pieza de madera que le salvó la vida a la protagonista se vendió en una subasta de patrimonio por más de $700.000. Además, su vestido también fue vendido por $125.000. La tabla en la que flotó Rose se basa en un verdadero artefacto que sobrevivió al hundimiento y se exhibe en el Museo Marítimo del Atlántico en Nueva Escocia, Canadá. Más se escaló para proporcionarle suficiente flotabilidad. Y si bien generó un gran debate durante años por si podrían haber sobrevivido a ambos o qué, si miramos bien, podemos observar que la tabla está a punto de voltearse cuando Jack se trata de subir. Pero igualmente, los cazadores de mito hicieron la prueba, y al parecer sí que podrían haberse salvado ambos si ataban el chaleco salvavidas de Rose debajo de la tabla con el fin de sumarle flotabilidad. Cameron, quien apareció en el episodio, de todas maneras sostuvo que Jack se tenía que sacrificar por razones temáticas, ya que su única preocupación era la supervivencia de Rose y no la suya. De todos modos, la hipotermia y el poco tiempo para llegar a esta solución habrían hecho que cualquier implementación práctica fuera casi imposible, aunque admitió que podría haber usado una puerta más pequeña para hacerla más plausible. Terminando con el inicio, algunos datos que no mencioné es que los comentarios de Ruth y Cal sobre lo insumergible que es el Titanic cuentan con su base histórica. En el libro de Walter Lord, Una noche para recordar, se dice que un pasajero preguntó si el barco era realmente insumergible y le respondieron que ni siquiera Dios podría hundirlo. Las frases suecas que Sven y Olaf dicen en el bar no tienen subtítulos en todas las versiones, así que si en tu caso te quedaste con la duda de qué era lo que decían, en pantalla está la traducción literal de la conversación que tiene el par. Cuando Jack y Fabricio se ganan los boletos, el protagonista dice que tiene una full house sobre ases, aunque teniendo en cuenta el hecho de que Jack solo sacó una carta, habría ganado la mano independientemente de si era de ases o no, porque la mano de Sven era solo de 2 pares de 8 y 6. La voz que se escucha diciendo que vayan con todo en esta escena es la voz de nadie más que de James Cameron. Y en la escena del almuerzo, la línea de Jonathan Hyde preguntando si Freud es un pasajero se trató de una improvisación por parte del actor. Por otro lado, cuando Molly Brown le da un smoking de su hijo a Jack, es un detalle históricamente preciso en parte porque la verdadera Molly Brown tenía un hijo de 24 años, casi la misma edad que Jack, en el momento en el que el Titanic se hundió. Originalmente, el guión dictaba que la pareja iría a comprar el traje a una tienda, hasta que el director se percató de que el barco no contaba con tal tienda a bordo. Hablando de cambios, en un inicio la película comenzaría con un irlandés pintando la palabra Titanic. No obstante, se cambió a lo que vimos, que contrario a lo que muchos creen, no son grabaciones reales de 1912. James Cameron quería usar este tipo de imágenes, aunque en 1997 no había casi nada, por lo que fue él mismo el que se encargó de llevar a cabo todo lo que vemos al principio. Este pasajero que está revisando su barba en busca de piojos es nada más y nada menos que el director de la película, y no es el único cameo de Cameron en el largometraje. En todo el proceso de creación, James realizó 12 inmersiones en el Titanic. Curiosamente, el tipo pasó más tiempo junto al barco que los mismísimos pasajeros antes de fallecer. Al regresar a la superficie por primera vez, se quebró emocionalmente al percatarse de la magnitud de la tragedia que acababa de presenciar. Tan cuidadoso fue con la construcción de su proyecto que supuestamente proporcionó nombres e historias de pasajeros del Titanic a unos 150 extras, que a pesar de que no tenían relevancia en la película, cumplían a la perfección sus roles gracias al director. Buscando evitar tener que contratar extras nuevos todo el tiempo, se trabajó con estos 150, los cuales eran considerados los extras principales, quienes aprendieron el comportamiento y manera de ser de la sociedad en 1912 gracias a un curso de 3 horas junto al coreógrafo de la película. Sin dudas, el nivel de detalle no es algo para reprochar. El film costó más que el mismísimo Titanic, porque el presupuesto fue de 200 millones, mientras que construir el barco costó 1,5 millones de euros, equivalentes a unos 7,5 millones de dólares, que para 1997 representarían entre 120 y 150 millones. Por otra parte, el mirador que grita Iceberg justo adelante se puede ver más tarde en el sexto bote detrás de Margaret Brown. El nombre de Caledon Hockley
encuentra su origen justamente en las dos pequeñas ciudades, Caledon y Hockley, cercanas a Orangeville en Canadá, el lugar donde los tíos de James Cameron viven. Y el nombre de la banda que toca en la fiesta de los de tercera clase es Gaelic Storm, que por si la quieren escuchar pueden hacerlo porque es una banda real. En un principio, Daniel y Mary Marvin, pasajeros del Titanic, iban a tener escenas en la película. En el film SOS Titanic de 1979 son personajes destacados, aunque no llegaron a hacer su aparición en esta ocasión. Daniel murió a bordo mientras que su esposa sobrevivió, y la escena en la que un encargado regaña a la pareja protagonista por romper una puerta se basa en un verdadero relato del tenista Richard Norris Williams, quien sobrevivió al naufragio y quien contó que vio a alguien tratando de abrir la puerta atascada de un pasajero y tras embestir la puerta para ayudarlo, el mismísimo Williams fue reprendido y amenazado con ser denunciado y se le dijo que tendría que pagar por los daños. Sí, en una situación como esa. En cuanto a la construcción de la película, Harland y Wolff, el astillero de Belfast que construyó el Titanic en 1909, abrió sus archivos privados a la producción, compartiendo planos que durante mucho tiempo se habían creído perdidos, siendo otro de los motivos que hacen de esta película una obra tan impecable. El nivel de detalle estuvo altísimo, dado que fueron los fabricantes de las alfombras originales del barco quienes hicieron las alfombras destinadas al largometraje, elaborando una réplica de casi 5.500 metros cuadrados del tejido original que se encontraba en el Titanic. El vestido de gasa que Rose usa en la parte final del film fue diseñado a propósito para verse tan bien tanto húmedo como seco. La diseñadora es Deborah Scott, quien había hecho unos 24 de ellos. En sus escenas bajo el agua, Kate Winslet usaba un vestido de talla 8 en lugar de los que usaba comúnmente, con la intención de hacer parecer que Rose era más pequeña y vulnerable durante el hundimiento. Dejando a un lado las alfombras, directamente la mayor parte de la decoración del barco ficticio fue reconstruida por o bajo la supervisión de investigadores de la White Star Line, la compañía original que construyó y suministró el verdadero Titanic. La escalera no es muy precisa, porque en la película se hizo más grande que en la vida real, dado que en 1997 el promedio de estatura era mayor al promedio de 80 años atrás. Las personas eran más altas que en 1912, así que se habrían visto extraños si la escalera tenían las dimensiones reales. A la hora de hundirla, se vertieron unos 90.000 galones de agua, los cuales arrancaron de sus cimientos reforzados con acero a la escalera. Seguramente lo mismo que ocurrió en el hundimiento, porque cuando se registró el naufragio tras descubrirse en 1985, no quedaban restos de la estructura. Buscando capturar la escena del barco en vertical, la sección de la popa se movió una plataforma de inclinación que permitía que se ponga en la posición en la que vimos rápidamente. Para ello, hubo más de 10 tomas en las que se requerían más de 100 extras especializados cayendo desde distintos puntos, y más de 1000 extras se unieron a las barandillas mediante arneses. Todo esto resultó en que uno de ellos se rompiera una pierna y que otro se fracturara una costilla. Cameron detuvo la filmación de las caídas más peligrosas y consultó con el supervisor de efectos especiales, Robert Legatosi, si sería conveniente agregar personas generadas por computadora en dichas caídas. A pesar de que por aquel entonces estaban en las etapas iniciales de emplear esta técnica, finalmente se hizo y valió la pena, mezclando especialistas reales con digitales. Evidentemente, la seguridad es lo primero en cualquier situación, por lo que la mayoría de accesorios que vemos en la película estaban hechos de goma espuma, y tras la filmación, los restos del conjunto que simulaban ser el Titanic se vendieron como chatarra. En 2012, 100 años después del hundimiento, se mapeó el sitio entero del naufragio por primera vez, porque anteriormente solo se había explorado el arco, la popa y ciertas áreas. El barco flotó más de lo que sus constructores esperaban una vez que golpeó el iceberg. Incluso un acorazado moderno no sobreviviría a un golpe como el suyo. Y sí, el largometraje no fue filmado en un barco real. Se construyó una réplica parcial del Titanic en Baja Studios, México, para las escenas exteriores, y además se filmaron escenas en el SS Jeremiah O'Brien y en el Observation Bar del Queen Mary. Las escenas posteriores al hundimiento se filmaron en un estanque de 350.000 galones, o sea, de casi 1.300.000 litros, en el que se crearon los cadáveres congelados aplicando un polvo a los actores que luego se cristalizaba al entrar al agua, mientras que al cabello y la ropa se le agregó cera con fines de crear un aspecto húmedo. Por otro lado, a la hora de sumergir interiores, se usó un tanque cerrado de 5 millones de galones estadounidenses, equivalentes a 19 millones de litros, y se vertieron 340.000 litros para cubrir de agua la gran escalera. El océano ficticio al que saltaban los extras tenía solo 1 metro de profundidad,
por ello tenían marcas que indicaban dónde podían saltar con seguridad, y una vez que lo hacían, se iban agachando y nadando hacia otra sección más profunda que daba la ilusión de que estaban en el mar. En la escena final, se liberaron unas 120 toneladas de agua, que era el triple de lo que se había planeado inicialmente, asustando al intérprete de Astor, quien dijo que nunca había estado tan aterrorizado en su vida mientras se preparaba para hacerlo, debido a que no había un ensayo físico posible de la escena. Originalmente, el cronograma de filmación era de 135 días, aunque se terminó yendo a 160, tan solo para comenzar a rodar el 31 de julio de 1996 y finalizar el 23 de marzo de 1997 después de 243 días de rodaje. Con respecto a la música, originalmente Cameron no quería incluir ninguna canción cantada. No obstante, el compositor James Horner buscaba que la película terminase con una nota muy emocional, por lo que se juntó con el letrista Will Jennings y la cantante Celine Dion buscando cantar My Heart Will Go On, y el resto es historia, pero es cuanto menos curioso que algo que buscaba evitar haya terminado siendo algo tan icónico, tanto para la película como para el público, porque My Heart Will Go On se volvió un hit más allá del Titanic. Inicialmente, Celine Dion no quería grabarla porque no estaba muy convencida de grabar otra canción destinada al cine, teniendo en cuenta que ya lo había hecho. Sin embargo, terminó siendo convencida por su marido y lo hizo, curiosamente en una sola toma, por lo que la canción que se utilizó en los créditos finales es prácticamente una demo. La letra de la canción pareciera ser cantada por la vieja Rose para el fantasma de Jack, ya que a pesar de su muerte, ella continúa cumpliendo la promesa que le hizo de vivir una vida plena. Antes de James Horner, Cameron quería que la encargada de musicalizar su obra fuera Enya. Incluso llegó a contactarse con ella, pero rechazó la oferta. Con Horner habían tenido tensión durante la postproducción de Aliens, llevando a creer al compositor que jamás volverían a trabajar juntos. Igual por suerte, los dos olvidaron el pasado e hicieron algo digno de aplaudir. De todos modos, Horner decidió basar sus pistas en el estilo de Enya, y de ahí su similitud entre algunas canciones conocidas de la música y la banda sonora del film. Una de las razones por las que la pareja de Jack y Rose es tan llamativa es justamente por la química que hay entre los actores. Kate Winslet afirmó que al conocer a DiCaprio no la pasó nada bien porque creía que lo atractivo que era Leo complicaría su trabajo. El actor en cambio declaró que su vínculo fue instantáneo desde el momento en el que se conocieron y que gracias a ello no tuvieron que forzar una química inexistente entre sus personajes. Kate tenía algunas reglas para su compañero a la hora de realizar escenas de besos, y era 0 café, 0 cebollas, 0 ajo y 0 tabaco. Que si bien al principio DiCaprio accedió, con el tiempo empezó a consumir todas estas cosas a propósito con el objetivo de molestarla, ganándose el apodo cariñoso de Stinky Leo por parte de su compañera. Aparte, en ocasiones le mandaba lengua para hacerla reír, aunque bueno, yo creo que ahí había algo más. Igualmente, después del rodaje, el par de actores se volvió muy cercano y formaron una amistad que perdura hasta día de hoy y en la que se siguen mandando líneas del Titanic en sus WhatsApp. Curiosamente, sin importar el éxito que cosecharon gracias a su paso por el largometraje, ambos están avergonzados por sus actuaciones, ya que Winslet dice que su acento estadounidense era algo horrible y que su actuación podría haber sido mejor, mientras que Leo se llamó a sí mismo un joven punk en esta película. Antes de ser elegido definitivamente para el rol de Jack, muchos otros nombres sonaron, porque a Johnny Depp se le ofreció el papel y lo rechazó, algo que le pesa actualmente. River Phoenix estuvo en la mente de Cameron, aunque murió antes de la propuesta. Christian Bale, en cambio, audicionó para Jack pero fue rechazado por el director, quien no quería que dos actores británicos interpreten a los personajes principales, que eran estadounidenses, mientras que Tom Cruise, Macaulay Culkin, Ethan Hawke y Brad Pitt fueron otras opciones que se tuvieron en mente. Paul Rudd también llegó a audicionar para ser el protagonista. Igualmente, lo curioso en su caso es que lo hizo motivado por su propio padre, quien había sido un historiador del Titanic. Y los responsables también buscaron a Matthew McConaughey, con fines de que interpretara a Jack Dawson. No obstante, Cameron ya se había fijado en Leonardo DiCaprio. En un principio el actor no estaba convencido de aceptar el papel porque veía a Jack un poco ligero o plano, y Cameron le encontró la vuelta a la rosca convenciendo al actor de que justamente esto sería el verdadero desafío: interpretar a Jack como una persona completamente normal sin buscar algo como emociones exageradas o un deterioro. Y la verdad, razón no le falta, porque Jack se volvió un personaje icónico en el cine a pesar de su sencillez.
Robert De Niro pudo haber formado parte de este gran largometraje, porque se le ofreció el papel del Capitán Smith, aunque lo tuvo que rechazar por una infección gastrointestinal, mientras que Lindsay Lohan había audicionado para el papel de Cora, la niña que estaba en la tercera clase. En aquel entonces Lohan era desconocida, pero igualmente hizo un gran trabajo. Más terminó siendo descartada porque Cameron sentía que el cabello rojo de la niña confundiría a los espectadores, haciéndolos pensar que estaba relacionada con los personajes de Rose y Ruth. DiCaprio y Winslet accedieron a interpretar sus respectivos roles incluso antes de la escritura del guión. Si bien Cameron tenía un esquema de unas 160 páginas, primero seleccionó a sus protagonistas antes de hacer lo suyo. Kate, a diferencia del resto de involucrados, no tenía permitido usar un traje de neopreno en sus escenas con agua, por lo que llegó a sus límites e incluso consideró abandonar el proyecto, hasta que el director la convenció de quedarse. Tras enterarse de su escena desnuda, la actriz quiso romper el hielo y evitar nerviosismo posteriormente, así que se desnudó frente a DiCaprio antes de rodar la famosa escena. Curiosamente, esta fue la primera que filmaron Leo y Kate juntos, a diferencia de la inundación de la Sala del Capitán, que fue la última que se rodó. Y no viene al caso, pero DiCaprio tenía un lagarto al que llevó varias veces al set y que casi se le muere después de que lo atropelló un carro que se usaba en el rodaje. Por suerte, el lagarto sobrevivió, aunque es una anécdota cuanto menos curiosa. A la hora de contactarse con 20th Century Fox, Cameron describió a su película como Romeo y Julieta en el Titanic, algo muy acorde considerando que DiCaprio protagonizó la película de 1996. Algunos errores son que la mayoría de los niños hablan con un acento estadounidense a pesar de que quienes interpretan a sus padres tienen acentos británicos o irlandeses. Jack afirma que pescó en agua congelada en el lago Wissota cerca de Chippewa Falls. No obstante, el lago Wissota es un embalse artificial que no se creó hasta 1917. De igual manera, Rose menciona las ideas de Freud sobre la preocupación masculina por el tamaño. Sin embargo, Freud no publicó nada relacionado a esto hasta 1920. Las tomas de las hélices desde los submarinos están mal, dado que la famosa foto del barco con los hombres debajo de las hélices muestra que estaban atornilladas tal cual era la práctica en aquel entonces. Más en las tomas submarinas vemos metal liso, sugiriendo soldadura que no se empezó a usar hasta varios años después. Cuando Jack agarra de los brazos a Rose y Molly para escoltarlas a la cena, se ve que empiezan a caminar y en la siguiente toma se separan mágicamente. En la escena del Renault vemos la huella de la mano de Rose en la ventana. De todas maneras, al verla desde dentro del automóvil, la huella no solo está en otra parte, sino que también tiene una forma diferente. Los pasajeros no podían pasar a los extremos ni de la proa ni de la popa. Había un letrero que indicaba que no estaba permitido traspasar cierto punto que por motivos evidentes está ausente en la película. Por último, Rose dice que pasaron 84 años, lo que en realidad le haría tener 101 y significa que en 1912 tenía 17. Sin embargo, le sirven alcohol en el barco sin importar su edad. Aunque bueno, en aquel entonces no era tan estricto el control de la edad en temas como este. Cambiando de tema, en la última noche de rodaje en Nueva Escocia, alguien o algunos mezclaron feniciclidina, conocida como polvo de ángel, en la sopa de almejas que se sirvió para el elenco y el resto del equipo. El resultado fue 80 personas enfermas, entre las cuales 50 tuvieron que ir al hospital. Afortunadamente, Gloria Stuart no había cenado junto a ellos ese día. Cameron se percató de lo que estaba pasando cuando un miembro de su equipo le exigía ver a un sacerdote y el director de fotografía lideraba una línea de conga. El director se obligó a vomitar para evitar la totalidad de los efectos y terminó asustando a algunos miembros del equipo por sus ojos rojos inyectados en sangre. La verdad, una situación digna de película. Igual no es algo para reírse, porque Bill Paxton dijo que se sintió apático durante 2 semanas después del suceso. Nunca se supo quién fue el culpable, aunque James cree que fue alguien que estuvo involucrado en el proceso pero que había sido despedido tras discutir con el proveedor. Yendo un poco con el reparto, Gloria Stuart tenía 86 años a la hora de interpretar a Rose, por lo que tuvo que ser envejecida con el fin de simular estar más cerca de los 100, algo que no le gustaba mucho que digamos. Casualmente, falleció en 2010 a los 100 años, la misma edad que tenía su personaje. Cameron instruyó a los actores encargados de los oficiales para que mantengan el orden entre los extras en las escenas del hundimiento, y parece que el momento en el que el oficial amenaza a todos con dispararles fue una improvisación de Johnny Phillips, que estaba tan metido en el personaje que no sabía lo que había hecho después de que Cameron lo felicitara y le pidiera que lo haga de nuevo. Otra escena que durante mucho tiempo se creyó que era improvisada es la de Cal enojándose y volteando la mesa.
Billy Zane, en el aniversario 25 de la película, comentó que si bien la decisión de voltear la mesa se tomó en el momento, fue justo antes de comenzar a rodar, ya que habría sido muy inapropiado improvisar eso, considerando que la cristalería volando podría haber lastimado a cualquiera. Muchos miembros del elenco y de los involucrados en el film terminaron con resfríos, gripes o infecciones renales después de grabar tanto tiempo en agua fría, así que rápidamente empezaron a usar trajes de neopreno, a excepción de Kate, tal cual comenté. Igualmente, no fue un rodaje fácil y no solo por las enfermedades, sino que 3 especialistas se rompieron huesos. Winslet se astilló el codo y tanto la actriz como el director afirmaron que había días que se despertaban casi queriendo morir. Aunque bueno, los resultados valieron la pena y con creces. Tantos moretones sufrió Kate a lo largo del rodaje que los maquilladores empezaron a tomarle fotos para usarlas como referencias más adelante. Y dejando a un lado las lastimaduras, ansiosa por conseguir el papel de Rose, la actriz le envió varias notas a Cameron desde Inglaterra e incluso lo llamaba ante su indiferencia para decirle: "No entiendes, soy Rose, no sé por qué estás viendo a alguien más", y cosas parecidas. Cuando por fin consiguió el papel, le mandó una rosa a Cameron con el texto "From your Rose", es decir, de tu Rose. De vuelta con la escena del dibujo, esta persigue a Kate Winslet incluso en la actualidad, porque la actriz afirma que hasta día de hoy la gente se le acerca con impresiones del dibujo o réplicas y le piden que lo firme, lo que es muy raro debido a que se trata de ella misma a sus 20 años y desnuda. Sin dudas, los responsables se las arreglaron de 1000 maneras diferentes a la hora de lograr los resultados que buscaban, porque pese a que los actores tenían maquillaje impermeable en las escenas con agua, se tenían que retocar constantemente porque los productos químicos que el agua tenía borraba el maquillaje. Filmar sus primeros planos bajo el agua no fue una experiencia grata para DiCaprio y Winslet, porque los llevaron hasta el fondo del tanque en un punto en el que la actriz dijo que no se podía ver nada, aunque gracias a su compañero mantuvo la compostura, ya que Leo le acariciaba las piernas al ritmo de su respiración para que no se ponga nerviosa. Jay Duffin, el intérprete del dueño del pub en Inglaterra, está relacionado con uno de los trabajadores irlandeses originales que construyeron el Titanic. En la escena en la que están atrapados frente a la puerta mientras el agua sube por el pasillo, el abrigo de Winslet se había quedado atorado con algo y tuvo que escaparse liberándose de él. Ni siquiera Cameron sabía lo que ocurría, porque la actriz continuó con las siguientes tomas sin comentárselo a nadie. Sin dudas, una experiencia perturbadora. Y un datazo es que no hay ni un crédito después de que el título se muestra, lo que es muy peculiar teniendo en cuenta las costumbres del cine hace 30 años. James Cameron escribió el papel de Lewis Bodine con su amigo Lewis Abernathy en mente. Dado que no encontraba a nadie acorde que pudiera interpretarlo, le preguntó a su amigo si no se interpretaría a sí mismo. Todo para que le responda: "Si quieres joder tu película, amigo, está bien". Cameron hizo un pequeño cambio en el lanzamiento en 3D de 2012, porque el famoso Neil deGrasse le dijo que el campo estelar en la escena del hundimiento no se habría podido ver realmente, por lo que se modificó buscando que se viera una representación más exacta del cielo de 1912. Más aburrido, pero más realista. Tras finalizar la postproducción de Terminator 2, tuvo la idea de hacer este largometraje después de ver la película de 1958, La última noche del Titanic, y pasó 5 años investigando sobre el barco y todo lo que ocurrió para llevar a cabo su obra. Como una broma en la suite de edición, el director tenía una hoja de afeitar con una etiqueta que decía "usar solo si la película no funciona", aunque ya vimos el modo en el que le fue. Y es que Titanic fue la número 1 en taquilla en Estados Unidos durante 15 semanas consecutivas, manteniéndose en el puesto desde el 19 de diciembre de 1997 hasta el 3 de abril de 1998. Aparte, durante años, fue la película más taquillera de toda la historia al conseguir una recaudación de 1.8 billones de dólares hasta que Avatar, también dirigida por James, la superó en 2009. Y si se mide por la venta de entradas en lugar de medirse por la ganancia en dólares, entonces se ubicaría como la quinta película más concurrida de la historia de Estados Unidos al haber vendido unas 128 millones de entradas en sus proyecciones iniciales y unas 7 millones en la reedición de 2012, lo que demuestra el interés que genera incluso en la actualidad. Fue la película más concurrida de los 90s. Antes de anunciar el desarrollo de Titanic, Cameron abordó el barco de investigación ruso Keldysh con la excusa de filmar imágenes de iceberg para una falsa película titulada Planet Ice. En realidad, estaba haciendo inmersiones en el verdadero Titanic. Todo esto estuvo bajo un secretismo extremo, con solo unos pocos ejecutivos del estudio y los miembros de la tripulación de la nave siendo conscientes de lo que realmente buscaba el director.
como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta su interés por el océano, fue el mismísimo James el que supervisó todas y cada una de las tomas submarinas del propio Titanic. Cuando decidió incluir imágenes reales de los restos del barco en el fondo del mar, no quería filmar desde el interior de un sumergible tal cual se había hecho para el documental de 1992. Así que junto a su hermano desarrollaron un sistema de cámaras de agua profunda capaz de soportar las 400 atmósferas de presión que hay a esa profundidad. Y pese a que solo 20 minutos de la misma fueron filmados con la cámara de aguas profundas, cada inmersión hasta llegar al Titanic tardaba unas 11 horas. Así que Cameron tenía construido un modelo a escala 1/33 del naufragio con el que ensayaba cada inmersión y memorizaba el diseño del barco. Y no viene al caso, pero esta es la primera película del director que no incluyó ni mencionó armas nucleares. Dado el excesivo presupuesto, los ejecutivos de 20th Century Fox querían recortar aún más la película argumentando que una duración tan extendida significaría menos presentaciones y por ende menos dinero, algo muy irónico teniendo en cuenta cómo le fue. Cameron les dijo a los de Fox que si querían recortar su película iban a tener que despedirlo y que si lo querían despedir iban a tener que matarlo. Más tarde, el director propuso prescindir de su salario inicial de 8 millones y del porcentaje bruto inicial tras las preocupaciones del estudio, más sentían que las ganancias serían poco probables de todos modos. Incluso analistas pronosticaban una pérdida de al menos 100 millones. El resto es historia. Por el descontrol de los costos de producción, el salón en el que Rose toma el té se consideró muy caro como para ser construido, por lo que los actores filmaron la escena en una pantalla verde y se usó una miniatura de una cuarta parte del tamaño real para las tomas en las que se inunda. A pesar de haberse estrenado a finales de 1997, la producción de la película en realidad empezó en 1995, tras persuadir a Fox para que invirtiera 4 millones por adelantado, convenciéndolos de que la publicidad hecha con una inmersión en el verdadero naufragio sería realmente beneficiosa para la producción. El plan B era disparar modelos de la nave que podrían haber sido más baratos, pero no generarían tanta publicidad. El proyecto tuvo luz verde tan solo por la sólida reputación de Cameron, aunque la ausencia del guión completo por aquel entonces levantó sospechas en más de uno en Fox. La película se estrenó en VHS en Estados Unidos el 1 de septiembre de 1998 y para que se den una idea de su popularidad, continuaba en las carteleras en esas fechas, algo que era muy extraño y veloz en aquel entonces. Tal cual comenté al principio, el presupuesto fue de 200 millones de dólares, lo que encima convirtió a Titanic en el largometraje más caro del siglo XX. Gracias al lanzamiento en IMAX y Blu-ray 3D, podemos ver Titanic en un aspecto de 1.781 que nos da más información visual de lo que había alrededor de las escenas que no podíamos disfrutar en su totalidad por la relación de aspecto a la que estaban sujetas. Se ve más del cuerpo de Rose, en la inmersión final Jack y Rose se ven en la parte superior de la barandilla que no era visible originalmente y así muchas cosas más. Cameron no solo amenazó a los de Fox cuando lo querían despedir, sino que amenazó con despedir a cualquiera que se atreviera a salir del tanque queriendo descansar mientras filmaban las escenas de los botes. Ni siquiera tenían permiso para ir al baño, por lo que más de un actor, incluidos Winslet y DiCaprio, terminaron relajándose de más en el agua. El largometraje se presentó a una audiencia de prueba en un cine en Minnesota el 14 de julio de 1997 por la mala fama que se estaba ganando por parte de la industria. Así que a los voluntarios para verla se les dijo que estaban por ver una versión temprana de una película protagonizada por Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow. Cameron, presente, nunca reveló nada y observaba cómo todos creían estar viendo una especie de documental hasta que la película saltó a las escenas de 1912 y la respuesta de los espectadores fue todo lo que el director estaba buscando. Con respecto a la historia, evidentemente hay mucha ficción en el film. Por ejemplo, según los registros, los pasajeros de tercera clase no fueron encerrados debajo de las cubiertas. El carguero californiano, que se había detenido durante la noche por el peligro que implicaba el hielo y que vio a la lejanía al Titanic durante todo su hundimiento, fue omitido en el largometraje. Se supone que en los primeros borradores del guión estaba presente, pero James Cameron terminó eliminando esto para cortar el tiempo de ejecución. Aparte, el director dijo que había aspectos de volver a contar el hundimiento que parecían importantes en la pre- y postproducción, pero que terminaron teniendo menos importancia de la que creían a medida que la película evolucionaba.
declaró que si Titanic es poderoso como metáfora, como microcosmos, para el fin del mundo en cierto sentido, entonces ese mundo debe ser autónomo. Que la verdad tiene toda la razón, porque la última hora de la película transmite esa sensación de desesperanza y soledad que no habría sido lo mismo si los espectadores sabíamos que había un barco vigilando a la distancia. Tras todo lo ocurrido, el Gigantic, un barco hermano del Titanic, cambió su nombre a Britannic para desligar su imagen del accidente. Irónicamente, el Britannic también se hundió, aunque por motivos diferentes. Una investigación reciente dictó que si el Titanic le hubiera dado al iceberg de frente en lugar de intentar esquivarlo, la nave habría sido severamente dañada, pero no se habría hundido. Incluso habría sido capaz de llegar a Nueva York. Tarde, más lo habría hecho. En toda la historia marítima registrada, nunca hubo un barco que colisionó lateralmente con un iceberg al igual que el Titanic, ni antes ni después. Así que la suerte fue un gran factor en este accidente. Lamentablemente, la mala suerte. La fuerza del golpe se comparó con una explosión de C4 que incluso complicaría naves modernas. La razón por la cual no se vio el enorme pedazo de hielo es porque se dio un espejismo de agua fría, lo contrario a lo que ocurre en el desierto, y es que las capas de aire frío cubrieron el iceberg por completo. Y seguro lo saben, pero no puedo dejarlo afuera. Y es que Morgan Robertson, en 1898, escribió una novela llamada Futility, en la que un barco ficticio de nombre Titán se hunde al golpear un iceberg, como si de alguna manera la historia hubiera presagiado lo que ocurriría 14 años después. La suite de primera clase más cara en el Titanic costó unos $4.350, lo que hoy en día equivaldría aproximadamente a $75.000. Para la época en la que se filmaba, se creía que el barco se rompió en dos tal cual se muestra en la animación del principio, y tal cual sucede en el final. No obstante, en 2016 se reveló que en realidad se rompió en 3 pedazos, algo bastante irrelevante pero que vuelve a la película históricamente inexacta. Los pescantes que ayudan a los botes a descender se hicieron de las mismas dimensiones exactas que originalmente habían diseñado los de White Star Line. Durante el hundimiento real, una gran preocupación era que dichos pescantes no tengan la fuerza necesaria como para bajar los botes completamente cargados. Igual tal cual vimos, cumplieron su objetivo. Terminando, voy con unos datos que me quedaron sueltos. Esta escena en la que Ruth está apretando el corsé de su hija originalmente era al revés, con Rose apretando el de su madre. Aunque tanto el director como las actrices creyeron que la escena tendría más sentido si fuese la joven la que estaba en el corsé, por lo que se cambió a último momento y en mi opinión hicieron bien. Tras su agotadora experiencia en el rodaje, Kate Winslet dijo que tendrían que darle muchísimo dinero para que vuelva a trabajar con Cameron, lo que parece que consiguió ya que terminó involucrándose en Avatar: El sentido del agua en 2022. La actriz dijo que no le gusta mucho que digamos la canción My Heart Will Go On, así que pobre de ella, porque si bien estuvieron en muchísimos proyectos más, uno siempre que la ve a ella o a DiCaprio piensa en la pieza de Dior. El compositor James Horner en una entrevista dijo que tras ver una versión temprana de la película de aproximadamente 1 hora, volvió a su casa y compuso la mayoría de pistas en 20 minutos. Cuando Rose está mirando su dibujo, en un principio tendría una línea que decía "Wasn't I the hot number?", algo así como "no era un bombón" o "no estaba buenísima", pero se dejó a un lado porque Cameron y Stewart creyeron que la línea estaba fuera de su personaje. Finalmente se cambió a la icónica y memeada "Han pasado 84 años". Y hablando de líneas icónicas, la de "Soy el rey del mundo" fue votada ganándose el 4.º puesto entre las 100 frases de película más grandes de todos los tiempos en 2007. Durante muchos años se creyó que era una improvisación. Más en 2019, DiCaprio reveló que si bien fue una edición de último momento, de todas maneras le pertenece a Cameron. Inclusive el actor no estaba muy convencido al principio, sin embargo, terminó inmortalizándose en la historia del cine. Dejando aparte la escena eliminada en la que se encontraba con Cal, otra que se había planeado era una de Rose desapareciendo entre las multitudes al salir del Carpathia. De todos modos, por el alto presupuesto que ya se había invertido, tuvieron que olvidarse de esto porque habría implicado traer unos 1000 extras destinados a tan solo 30 segundos de filmación. Y el diálogo de Ismay con el capitán Smith sobre la velocidad del Titanic y cómo Ismay presiona al capitán para que encienda todas las calderas, al parecer tiene una base histórica, porque se trata de una conversación escuchada por la pasajera de primera clase, Elizabeth Lindsay Lines. Titanic es el film con más nominaciones al Oscar, habiendo sido nominada en 14 categorías que no ganó ninguna categoría de actuación. También tiene el honor de haber sido la primera película producida, dirigida, escrita y editada por la misma persona en ganar el premio.
Por su nominación a Mejor Actriz de Reparto, Gloria Stuart a sus 87 años se convirtió en la persona más vieja en ser nominada a un Oscar. Además, fue la primera película en tener nominaciones por la representación del mismo personaje. Si bien un mismo personaje interpretado por dos personas diferentes ya había estado en la historia de los premios, siempre era en dos películas diferentes. Y en esta ocasión, no solo Gloria estuvo entre los nombres candidatos al premio por su papel de Rose, sino que Kate Winslet también fue nominada. Curiosamente, en la película Iris de 2001 volvió a suceder, y Winslet también fue la protagonista de este largometraje. Finalmente, cuenta con una calificación de 7.9 que se basa en más de 1 millón de opiniones, demostrando que incluso el público actual sigue admirando semejante obra. ¿Ustedes cuánto le dan del 1 al 10? Y hasta acá llegué con las curiosidades. Si te gustó el video, déjame un me gusta que me ayudas tremendamente. Esto hace que YouTube recomiende más el video y me ayuda a crecer. Así que desde ya gracias. No te olvides de decirme sobre qué película te gustaría ver un video, clásica, moderna o lo que sea. Vos dejalo en los comentarios que yo leo a todos. Y si sos de los que ven mis videos y no se suscriben, abrí tu corazón y no seas como el 95% de los amargos que no me siguen. Habiendo dicho esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte. Y te veo en el próximo video con más datos de tu peli o serie favorita.